El avión que desafió la física. La historia del proyecto Have Blue. A principios de los años 70, una nueva inquietud se cernía sobre Estados Unidos. La guerra ya no se libraba con bayonetas o tanques. Ahora la decidían las antenas, los impulsos y los microsegundos. Con cada año que pasaba, los sistemas de defensa antiaérea soviéticos se volvían más sofisticados, convirtiendo el cielo en una densa telaraña donde cualquier avión se convertía en un objetivo incluso antes de cruzar el horizonte. Para el Pentágono, esto significaba una cosa: la era de la superioridad aérea se acercaba a su fin. Lo que una vez había dado confianza en los cielos se convertía ahora en una vulnerabilidad. La experiencia de las últimas guerras no hacía más que aumentar el temor. Vietnam había demostrado que incluso una aviación poderosa podía ser cegada por simples misiles. Y en la guerra de Yom Kippur, Israel perdió más de 100 aviones en apenas unas semanas. Estas estadísticas quemaban la conciencia de los militares estadounidenses. Si los aliados no podían hacer frente a tal sistema, ¿qué pasaría cuando la OTAN se enfrentara a él? En los despachos del Departamento de Defensa se dibujaban escenarios sombríos: una invasión de los países del Pacto de Varsovia, 2 o 3 días de feroces combates y en un par de semanas bases aéreas vacías, desprovistas de máquinas operativas. Se requería una solución inmediata. Así nació una idea que parecía una locura: no fortalecer el blindaje, no acelerar los motores, sino simplemente desaparecer, volverse invisible. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, recibió una tarea sin precedentes: crear un avión que ningún radar en la Tierra pudiera detectar. El nombre del nuevo programa fue elegido con ironía: Project Harvey, en honor al conejo imaginario de una vieja película, al que nadie veía, pero todos sabían que existía. Así debía ser el nuevo avión, real pero invisible. En los pasillos del Pentágono comenzaron a circular cartas secretas con la pregunta de la que dependía el futuro de la aviación estadounidense: ¿es posible construir una máquina que no refleje las ondas de radio? Y si es posible, ¿cuánto tiempo podrá permanecer en el aire antes de que la física le recuerde su existencia? Las respuestas llegaban con cautela, a veces francamente pesimistas. La mayoría de los ingenieros consideraba la idea como ciencia ficción. ¿Cómo se puede hacer que un avión vuele, pero para el radar sea como una sombra? Sin embargo, el miedo era más fuerte que la duda. En este periodo, el ejército estadounidense comprendía que si no se encontraba una solución ahora, mañana los cielos sobre Europa se cerrarían. En los informes militares aparecía cada vez más la expresión Radar Immunity, inmunidad al radar. Científicos, ingenieros, estrategas, todos buscaban la fórmula capaz de engañar al ojo invisible de las estaciones soviéticas. Comenzaba una nueva carrera. No por la velocidad, ni por la altitud, sino por el derecho a desaparecer del campo de visión. Quienes vieron los primeros cálculos decían que no sería solo un avión, sino una paradoja geométrica, una máquina construida no según la aerodinámica, sino según las fórmulas de reflexión de ondas de radio. Algo que, por las leyes de la lógica, no debería ni siquiera poder elevarse en el aire. Pero eso era precisamente lo que atraía. En una era donde cada paso dependía de la tecnología, el riesgo se convirtió en la nueva moneda. Y en algún lugar en lo profundo de los laboratorios secretos, nacía una revolución capaz de cambiar el concepto mismo de la guerra. Mientras los ingenieros soviéticos construían densas cúpulas de radares y misiles, en Estados Unidos maduraba la idea de un arma que no lucharía, simplemente
pasaría de largo. Ni estruendo, ni destellos, solo silencio y el reflejo del cielo en una superficie que el radar no reconoce. Así comenzó la historia, donde el miedo se convirtió en el motor de la invención. Y la palabra invisibilidad no era una metáfora, sino una tarea de ingeniería. Cuando DARPA envió su solicitud, dirigida a las mayores corporaciones de aviación de América, la respuesta fue inesperadamente fría. Aquellos que construían cazas supersónicos y bombarderos pesados no tenían tiempo para fantasías sobre aviones invisibles. General Dynamics declaró que el mejor camino hacia la supervivencia no era esconderse, sino interferir los radares con contramedidas electrónicas. Grumman guardó silencio. Fairchild y Douglas se negaron por completo a gastar energías en un proyecto que, según su opinión, estaba condenado desde el principio. DARPA se quedó casi sin aliados. Aquellos que debían impulsar la industria hacia adelante prefirieron la inacción segura. Pero fue entonces, en el contexto de esta indiferencia, cuando una compañía, de la que casi se había olvidado en los círculos militares, salió de las sombras. Lockheed, su Skunk Works, había creado en el pasado legendarios aviones de reconocimiento, pero durante los últimos 10 años, la empresa no había participado en el desarrollo de cazas de combate. El tiempo en que el nombre de Lockheed se asociaba con avances parecía haber pasado irrevocablemente. Sin embargo, dentro de la corporación, quedaban personas para las que la palabra imposible sonaba como un desafío. Entre ellos, el ingeniero Kelly Johnson, creador del U-2 y el SR-71, un hombre que no sabía conformarse con límites. Al enterarse del proyecto Harvey, se lo comentó al director del Departamento de Ingeniería, Ed Martin, y al presidente de Skunk Works, Ben Rich. Ellos comprendieron de inmediato que no era solo una oportunidad, sino la posibilidad de devolver a Lockheed su prestigio perdido. Se contactaron con la CIA, que supervisaba la interacción con DARPA, y pidieron insistentemente ser admitidos a participar. DARPA se negó. La razón oficial: la compañía no tenía experiencia actual en la creación de cazas. Pero Rich no se rindió. Comprendía que si se les permitía intentarlo, aunque fuera sin contrato, aunque fuera sin dinero, podrían demostrar que Lockheed aún estaba viva. Después de varias semanas de correspondencia y negociaciones, la agencia finalmente dio su consentimiento, pero con un estatus humilde: participen bajo su propio riesgo. Y eso no los detuvo ni por un segundo. Ben Rich reunió al equipo en el mismo hangar donde una vez se construyeron aviones de reconocimiento para misiones que oficialmente nunca existieron. En el lugar, impregnado del olor a queroseno y metal, las ideas volvieron a sonar. No era solo un grupo de ingenieros, eran personas para las que lo imposible se convertía en profesión. No tenían contrato, no tenían pago garantizado, pero tenían un objetivo: demostrar que su invisible era capaz no solo de desaparecer del radar, sino también de elevarse en el aire. Así comenzó la competición secreta por el derecho a existir en un nuevo mundo, donde las batallas se decidían no por la fuerza, sino por la discreción. Los participantes eran pocos. DARPA permitió trabajar solo a 3 compañías: Northrop, Douglas y Lockheed. Pero lo que estaba en juego no era solo el futuro del proyecto. Para Lockheed era un juego de supervivencia. Perder significaba el fin de su leyenda. Ganar, el regreso del olvido y posiblemente la creación de una máquina que cambiaría el curso de la guerra. Todo se decidía en la sombra, entre planos, ecuaciones y reuniones nocturnas. Así,
Comenzaba un duelo de ingenieros donde el arma no era el acero, sino la idea, y el precio del error, la existencia misma de la compañía. Cuando la idea del avión invisible dejó de ser una abstracción y se convirtió en una tarea con requisitos estrictos, entró en escena la parte técnica del juego. No informes en papel, sino modelos físicos y mediciones frías. En 1975, DARPA anunció una fase en la que se requería construir no un concept art, sino algo que pudiera ser puesto en la balanza del radar, Experimental Survivable Test Bed, ECST, un banco de pruebas para verificar la eficacia real de formas y materiales en la lucha contra el ojo electromagnético. Era una carrera no por kilómetros por hora, sino por milímetros de reflexión de onda. Los 3 equipos tuvieron una oportunidad y cada uno abordó la tarea a su manera. Douglas se retiró rápidamente cuando los ingenieros establecieron el umbral en el que un objeto se consideraba indetectable. Los cálculos mostraron que alcanzar tal indicador era prácticamente imposible dentro de los plazos y recursos dados. Dieron por terminada la labor, llevándose consigo parte de las dudas, pero dejando espacio para los experimentos de los demás. Northrop y Lockheed se quedaron en un enfrentamiento en el que estaba en juego el futuro de sus enfoques hacia la aviación. La suma asignada para la primera fase era modesta: $500,000 y plazos ajustados, 4 meses para crear maquetas a tamaño real y prepararse para las mediciones en uno de los polígonos más estrictos, las Arenas Blancas de Nuevo México. Allí, entre vientos salinos y horizontes desérticos, se alzaban antenas capaces de ver los reflejos más pequeños y emitir un veredicto duro, si la estructura se escondía del radar o no. Las construcciones que podrían volar en el cine no eran adecuadas. Se requería precisamente lo que mostraba el instrumento. Northrop concibió un modelo con una gran cantidad de caras planas y ángulos agudos. Una solución lógica desde el punto de vista de la descomposición del campo de onda. Los planos dirigen la señal reflejada hacia un lado y no directamente a la fuente. Lockheed siguió su propio camino, combinando facetas inusuales y acentos experimentales en la geometría. Y fue más allá, tanto que los ingenieros instalaron en el polígono un poste especial con un costo de casi $200,000 para fijar el modelo y medir su reflectividad desde diferentes ángulos. Parecía casi un ritual científico: metal, micrófonos y antenas, y un estricto silencio mientras las máquinas recopilaban datos. Las pruebas fueron intensas. Ambas maquetas demostraron que el concepto funcionaba, pero en los detalles se manifestaron diferencias. El modelo de Northrop tenía un excelente perfil general. Sin embargo, en la zona lateral, su modelo daba una firma de radar mayor de lo esperado. Lockheed, gracias a su atípica geometría de diamante y un trabajo minucioso en los ángulos, logró los mejores indicadores en métricas clave. En abril de 1976, la decisión recayó en favor de Lockheed, pero esto no significó una derrota para sus rivales. El equipo de Northrop no se disolvió. Sus avances se convertirían más tarde en el fundamento de ideas a gran escala sobre la invisibilidad a nivel de bombarderos estratégicos. La victoria en el XST no solo dio un contrato para la siguiente fase, sino que dio permiso para arriesgarse. Intentar construir una máquina voladora cuya apariencia estuviera dictada no por la aerodinámica en el sentido clásico, sino por la ley de reflexión de ondas de radio. Fue aquí donde nació el principio, que más tarde se convertiría en la clave de futuros éxitos: si se hace la superficie de tal manera
que las ondas de radio no regresen a la fuente, la realidad objetiva de la detección puede ser engañada. Y en este juego casi matemático de geometría y materiales, nació un nuevo lenguaje del pensamiento aeronáutico, el lenguaje de la sombra, que estaba por aprenderse a leer en el cielo. Cuando la carrera XST concluyó con la victoria de Lockheed en los laboratorios de Skunk Works, no hubo alegría, sino silencio. El verdadero trabajo solo estaba comenzando. Ahora se requería hacer lo que nadie había hecho: construir un avión que no solo reflejara menos ondas de radio, sino que realmente desapareciera de las pantallas de radar. Así nació el proyecto Have Blue, la segunda fase crucial del experimento. Su tarea era increíblemente simple sobre el papel y casi imposible en la realidad: demostrar que la idea de la invisibilidad podía volar. El equipo de Ben Rich comprendía que ya no era teoría. Ahora eran metal, soldadura, cálculos y nervios. La financiación se redujo, pero Lockheed invirtió sus propios $10 millones. Lo que estaba en juego era el nombre de la compañía y, en esencia, su existencia. Trabajaron con prisa y en secreto. Los constructores transformaban los planos en placas metálicas planas, uniéndolas en ángulos antinaturales. Ninguna línea se parecía a la de un avión común. Las alas cortas, afiladas, como rotas, el fuselaje angular, como si estuviera hecho de las caras de un cristal. Así apareció el apodo Hopeless Diamond, diamante sin esperanza. Los ingenieros bromeaban con amargura. Realmente es sin esperanza. Ni siquiera el aire querrá sostenerlo. La idea de la invisibilidad dictaba compromisos crueles. Todo lo que no afectaba la firma de radar fue desechado. No había cabina presurizada. El piloto debía soportar los cambios de presión. No había sistema de reabastecimiento. No había instrumentos de combate. Ni siquiera se preveía espacio para armamento. La máquina debía ser lo más limpia posible en el sentido de radar, como una fórmula geométrica pulida hasta el último ángulo. Trabajaban en condiciones de casi total autogestión. Ingenieros, técnicos, matemáticos y pilotos se sentaban juntos, discutían, cambiaban los planos sobre la marcha. En Skunk Works reinaba la atmósfera de un caos genial. Nadie creía que este extraño trozo de metal pudiera siquiera despegar. Incluso los informes internos sonaban aterradores. En uno de los documentos se señalaba secamente: la construcción demuestra prácticamente todas las formas conocidas de comportamiento inestable para aeronaves. Lo único que no hace es volcarse sobre la cola mientras está estacionada. Y aún así continuaron. Para estabilizar de alguna manera el monstruo, se incorporó al sistema una computadora capaz de corregir el rumbo, la altitud y el alabeo cada fracción de segundo. Sin ella, el avión simplemente se habría estrellado después del despegue. Fue una revolución. Por primera vez, el destino del piloto dependía completamente de un cerebro electrónico y no de sus propias manos. Con cada semana, la construcción tomaba forma, pero las dudas no desaparecían. El metal se ensamblaba como un mosaico, y en cada elemento se escondía la aritmética de la reflexión. Los obreros bromeaban diciendo que estaban construyendo no un avión, sino una escultura matemática. Nadie sabía lo que les esperaba. En el hangar había olor a queroseno y polvo. La luz se apagaba incluso de día, y las conversaciones se susurraban. El proyecto era tan secreto que casi nadie fuera de Skunk Works sabía de él. Cuando el primer prototipo finalmente se posó sobre su tren de aterrizaje, los ingenieros simplemente lo miraron en silencio. Frente a ellos,
se encontraba un avión que parecía un extraterrestre de otra física, no grácil, no aerodinámico, sino más bien amenazante, antinatural. No prometía volar, desafiaba a la aerodinámica misma, y sin embargo, fue este extraño diamante el que debía demostrar que la invisibilidad no era un mito, sino un camino. En ese momento, en el hangar, reinaba una mezcla de miedo y asombro. Algunos pensaban que habían creado un absurdo de ingeniería, otros que tenían en sus manos el futuro, pero a todos les unía un sentimiento: la comprensión de que si este diamante se elevaba en el aire, cambiaría la historia de la aviación para siempre. Cuando el otoño de 1977 daba paso al invierno, en el corazón de Nevada comenzó un nuevo capítulo de la historia, del que nadie fuera del perímetro del desierto sabía. En el polígono militar, conocido bajo el nombre Enclave Área 51, se encontraba un extraño avión angular, como tallado en granito. Su brillo estaba oculto bajo capas de pintura, 3 tonos de gris y marrón, cuidadosamente seleccionados para romper los contornos y hacer que la máquina fuera casi imperceptible, incluso a una mirada casual. Ningún extraño debía adivinar que era aquí donde comenzaba una nueva era. El primer vuelo se confió a Bill Park, un veterano de pruebas, un hombre con reflejos impecables y nervios de acero. A su lado, como copiloto y observador, estaba el mayor Ken Dyson, un piloto de la Fuerza Aérea, listo para tomar el control si algo salía mal. Ellos sabían que debajo de ellos no había solo un avión, sino algo que violaba las leyes habituales del vuelo. Los constructores no creyeron hasta el final que pudiera mantenerse en el aire. La computadora debía corregir cada movimiento. Sin ella, el vuelo sería un suicidio. El 1 de diciembre de 1977, en la pista de despegue, oculta del mundo, el Hopeless Diamond cobró vida por primera vez. Los motores levantaron polvo de arena y la máquina angular, como si superara con dificultad su propia geometría, se elevó del suelo. El aire tembló, pero contrariamente a las previsiones, no se estrelló. Park lo elevó más, niveló el rumbo y sobre el desierto voló por primera vez un avión que no debería volar. Detrás de él, un poco atrás, le seguía el F-15 de Dyson, un caza ordinario que actuaba como cazador. Debía detectar la máquina experimental con sus radares, pero los instrumentos mostraban el vacío. Esta escena, un duelo silencioso entre lo visible y lo invisible, se convirtió en la primera prueba de que el proyecto Have Blue no era una fantasía. Las pruebas continuaron en silencio absoluto. Cada vuelo probaba una nueva tarea: estabilidad, firma de radar, reacción de los sistemas de control. A veces, los ingenieros apenas respiraban, observando los datos en las pantallas. Cada vez que el avión regresaba intacto, sentían que estaban presenciando algo que el mundo aún no era capaz de comprender. Entre despegues, el equipo de Skunk Works trabajaba casi sin dormir. Se cambiaban ángulos, se pulían paneles, se reajustaban sensores, todo con el fin de acercarse un poco más a la invisibilidad ideal. Los éxitos inspiraban, pero también generaban una nueva tensión. Con cada vuelo, la posibilidad de error crecía. La máquina era inestable y nadie sabía cómo se comportaría en una situación crítica. Para enero de 1978, el Hopeless Diamond había realizado docenas de vuelos exitosos. En el cielo sobre el desierto parecía una anomalía. No del todo avión, no del todo objeto. Incluso para observadores experimentados, parecía una ilusión óptica, y en esto residía su fuerza. En estos meses, en Skunk Works,
Creyeron por primera vez que habían hecho lo imposible. Pero donde nace la confianza, siempre se esconde una sombra. Los informes internos registraban rarezas, pequeñas vibraciones al descender, oscilaciones apenas perceptibles de los timones, fallos insignificantes en el sistema de estabilización. Todo parecía inofensivo, pero estas desviaciones microscópicas podían significar una cosa: algo impredecible comenzaba a madurar dentro de la máquina. La primavera se acercaba. El equipo preparaba un nuevo ciclo de vuelos, más complejos, con elementos de simulación de persecución y combate real. Nadie lo decía abiertamente, pero todos entendían: la suerte no dura demasiado. Y cuando al amanecer del 4 de mayo, Bill Park se puso de nuevo el casco y subió a la cabina del Diamante sin esperanza, el aire sobre el desierto se sintió más denso. Todo iba perfectamente hasta el momento en que el silencio en el canal de radio se convirtió por primera vez en alarma. La mañana del 4 de mayo de 1978 comenzó tranquila. Para el equipo era otro vuelo, otro punto en la larga lista de pruebas donde todo ya estaba automatizado. En la pista de despegue en Nevada se encontraba el Hopeless Diamond, la misma silueta angular, la misma pintura mate que absorbía la luz. Bill Park revisaba el sistema de estabilización, accionaba interruptores, hablaba con el equipo de tierra. Todo parecía habitual, y nadie sospechaba que este día sería un punto de inflexión. El avión se elevó en el aire, como siempre, tranquilo y seguro. El control era estable, la radio limpia. Park realizó una maniobra, verificó el rumbo y comenzó la preparación para el aterrizaje. En el cielo, sobre el desierto, todo iba según el plan, hasta el momento en que bajó el tren de aterrizaje. Uno de los indicadores se quedó oscuro. El tren derecho no salió. Park informó de la falla a Dyson, que lo seguía en el F-15, observando las pruebas. Desde tierra, propusieron repetir la maniobra, pero el intento terminó igual. Un tren y el tren de nariz se fijaron, el otro no. Abajo ya estaban preparando la pista de emergencia, pero el combustible se estaba acabando. Los pilotos hablaban brevemente, sin pánico. Ambos sabían que el tiempo era limitado. «Todavía no tienes el tren derecho», dijo Dyson por la radio. «Si intentas aterrizar, te girarás. Intenta subir a 10.000. Allí eyéctate». «Entendido», respondió Park con calma, como si se tratara de un procedimiento rutinario. Levantó el avión, pero entonces el motor tosió. Los restos de combustible no fueron suficientes ni siquiera para ascender. Una llamarada salió de la tobera y el Hopeless Diamond comenzó a perder altura. Park sabía que era el final. Tiró de la palanca de eyección. Un segundo después, un golpe sordo atravesó el silencio. La explosión separó el asiento de la cabina. La campana explosiva del paracaídas se abrió y detrás del piloto estalló el fuego. El avión impactó contra el suelo y se hizo añicos. Park aterrizó a un lado, vivo pero conmocionado. Lo sacaron del desierto en helicóptero y cuando recuperó la conciencia, todo había terminado. Del Hopeless Diamond solo quedaban escombros esparcidos por la arena. Para Skunk Works fue un golpe. Todo el equipo estuvo junto a los monitores, escuchando la radio hasta el final. Nadie gritó, nadie culpó, solo silencio y miradas. En estas paredes, todos entendían el precio de los errores, pero incluso en este silencio no había desesperación, solo rabia y determinación. Habían perdido la primera sombra, pero habían demostrado que volaba y por lo tanto, la segunda la construirían mejor. Park se recuperó, pero el traumatismo craneal puso fin a su carrera. No volvió a volar
dejando tras de sí una huella en la historia, donde cada vuelo era un paso hacia territorio inexplorado. En Skunk Works, comenzaron a trabajar en una nueva máquina, actualizada y más inteligente que la anterior. La segunda versión del Hopeless Diamond ya se estaba ensamblando en el hangar y ahora nadie dudaba, incluso si el diamante cae, de sus fragmentos se puede forjar el futuro. El segundo Hopeless Diamond apareció en el verano de 1979 y ya a su vista estaba claro. El equipo había aprendido todas las lecciones de la catástrofe anterior. El nuevo avión se veía más limpio, más estricto, más tranquilo. Lo cubrieron con una capa especial de pulverización gris, de material absorbente de radioondas que tragaba las ondas electromagnéticas como un agujero negro. En la nariz, desapareció la notoria antena que dificultaba la aerodinámica. Dentro, sistemas reforzados, estabilizadores reelaborados, una computadora mejorada. Tenía menos fragilidad demostrativa, más confianza, como si la máquina misma entendiera que llevaba sobre sí la misión de su predecesor caído. Solo una persona voló en él, Ken Dyson. Vio cómo se estrelló el primer diamante, conocía sus debilidades, sentía cada uno de sus caprichos. Ahora no era solo un piloto, sino un socio de la máquina, su voz y sus ojos. Las pruebas comenzaron en silencio, todo se mantuvo en secreto. Cada vuelo se realizaba al amparo de la noche, lejos de satélites y ojos indiscretos. El Hopeless Diamond, número 2, se elevaba al cielo, y donde otros aviones dejaban rastros, él dejaba el vacío. Los vuelos transcurrían sin problemas. La máquina obedecía perfectamente. El sistema de estabilización mantenía el rumbo como sobre rieles. Los ingenieros comenzaron a creer que el proyecto finalmente había llegado a la madurez, pero detrás del silencio ideal siempre se esconde algo impredecible. En el 52º vuelo, el 11 de julio de 1979, a humo olió en la cabina. Un destello repentino, fuego en el motor. Unos segundos después, las llamas atravesaron el revestimiento. El sistema hidráulico perdió presión y el Hopeless Diamond comenzó a temblar convulsivamente, como si él mismo intentara aferrarse a la vida. Dyson no esperó. Tiró de la palanca de eyección y un momento después, el avión se quedó sin piloto. Segundos después de su partida, un arco deslumbrante se encendió en el cielo. La explosión dispersa por el desierto. El segundo diamante se estrelló, dejando tras de sí solo humo y silencio. 2 máquinas desaparecieron, pero ninguna desapareció en vano. Todos los datos recopilados en los vuelos se convirtieron en el fundamento para el siguiente paso. Estados Unidos demostró lo que hasta hace poco se consideraba imposible. La invisibilidad puede existir. El proyecto Have Blue concluyó no como una derrota, sino como una prueba de concepto. En Skunk Works ya no decían sí, ahora solo sonaba ¿cuándo? Apenas 2 años después, en el mismo hangar donde se crearon los primeros diamantes, comenzó el nacimiento de una nueva silueta, afilada como una flecha, angular como una sombra nocturna. Fue llamado F-117 Nighthawk. El primer vuelo tuvo lugar en 1981, pero el mundo solo supo de él 7 años después. Durante este tiempo, el halcón nocturno se convirtió en un símbolo vivo de los misterios de la Guerra Fría. Los radares no lo veían, los misiles no podían fijarlo como objetivo. Volaba sobre bases enemigas, dejando tras de sí solo la confusión de los operadores de defensa aérea. En Irak, Yugoslavia, en el Medio Oriente, dondequiera que aparecía esta silueta, los enemigos disparaban al vacío. Se convirtió en el primer avión de combate del mundo cuya arma no era la velocidad,
sino la ausencia de reflejo. Cuando el F-117 fue oficialmente retirado en 2008, nadie creyó que realmente había desaparecido. Demasiadas cosas en él habían sido creadas para ser olvidadas. Y de hecho, años después, en enero de 2019, uno de estos aviones fue visto de nuevo en el aire. La misma silueta gris, los mismos ángulos, el mismo silencio. La historia de Hive Blue concluyó no en la pista de despegue, sino en la leyenda. Del miedo a los radares soviéticos nació un proyecto que cambió el concepto mismo de la guerra. Del diamante sin esperanza creció un símbolo de superioridad invisible, la tecnología, que comenzó como un intento desesperado de engañar a la onda, se convirtió en la cúspide de la evolución de la ingeniería. Y el aire, ese mismo aire que una vez pareció un enemigo, ahora escondía a quienes aprendieron a no reflejarse en él.